ahí está metido el campo electromagnético, donde aquí hay un producto rotacional de la velocidad y la posición y la componente Z de este vectorial. Todo lo demás, esto, son bastante similares al caso del movimiento lineal convencional. De manera que esta es la información adicional. La pregunta es, con esta información yo me puedo regresar para calcular nuevamente las anteriores, y la respuesta es, bueno, aquí están las cantidades estas, y el desplazamiento cuadrático promedio es D 2 veces de D, donde esta D es la renormalización de la constante de difusión de Einstein por el campo magnético. Y esta cantidad es menor que la constante de difusión, es decir, la difusión de una partícula browniana se difunde más rápido que una en un campo magnético, aun cuando el campo magnético acelera la partícula, pero recuerden que cuanto mayor velocidad tiene la partícula es mayor la fricción, de manera que aquí lo que estamos haciendo es definir una fricción efectiva. Entonces tenemos la redefinición de la constante de difusión de Einstein con la presencia del campo magnético. Y aquí está la simulación. El doctor Mauricio Romero reportó, y entonces aquí está toda la información, la línea recta de la teoría y la simulación, ¿no? Coincide. El experimento no se ha hecho, quiero comentarlo, no, quizás todavía no tenemos los implementos para poderlo hacer, pero ahí está. Bueno, aquí está este trabajo, esta idea. En 2006 lo envié a publicar el Physical Review, y al año siguiente le metí el campo eléctrico dependiente del tiempo, y también pude resolver el problema. Aquí era simplemente tratar de comparar con los otros trabajos. Y bueno, una de las satisfacciones grandes que uno recibe en la vida haciendo investigación es cuando uno de los refs, el otro no tuvo problemas, dijo que estaba bien, pero uno de ellos, con esto es lo que uno a veces se queda con una satisfacción grande en la vida, ¿no? Entonces este señor me dijo que era una excelente contribución a la solución de la ecuación de Fokker-Kramers, que nadie había resuelto para un problema específico que se parece ser teóricamente difícil de resolver. Y entonces, bueno, pues yo lo inicié por allá por septiembre del 94 y lo acabé en septiembre del 95, un año completo de cálculo para poder entender el problema. Y entonces, pues bueno, me felicitó y que me recomendaba su publicación y que había es una importante contribución en el campo. Y vaya, si me ha dado muchísimas cosas que hacer, porque no solamente me metí solo en el movimiento browniano convencional o campo magnético, sino que poco después, aquí está el artículo, ¿no? Si alguien está interesado, aquí está la información, el número y el año. Yo me pregunté, porque en el mismo libro del artículo de Chandrasekhar está el problema resuelto del oscilador armónico, movimiento browniano del oscilador armónico ordinario. Yo dije, bueno, ¿qué pasa si ahora yo le meto el campo magnético? Pero con meter el campo magnético, pues eso a lo mejor ya está resuelto. Y sorpresa, por mucho que estuve buscando en la literatura no lo encontré. Y bueno, pues ahí le propuse a dos colegas del departamento que si le entrábamos al problema aceptaron y lo vieron interesante. Bueno, aquí está el campo magnético, la fuerza armónica, lo único que hace es eso. La solución de la ecuación de Fokker-Planck para este problema, todavía no para este problema, Chandrasekhar resuelve el problema para Langevin y usar Fokker-Planck sin ningún problema lo resuelve, pero con campo magnético no está resuelto. Pero lo que sí está resuelto es en el régimen sobremotivado de ecuación de Smolkovsky para este problema. Yo lo resolví y bueno, es decir, me ha dado esa posibilidad de estudiar por el lado del oscilador armónico que está por todas partes, ¿no? En mecánica cuántica, en relatividad, en biología, bueno, en todas partes está el oscilador armónico, y en procesos fotocásticos no es la excepción, hay una cantidad de información. Este trabajo de oscilador armónico fue en el 2008, después de 2006, en el 2008, y aquí estoy con el doctor Rosa María Velasco y Uribe, quienes resolvimos el problema.
Pero no queda ahí, también hay una cuestión de carácter, cuando citan un trabajo. En este trabajo que fue en el 2009, que es el físico-plasma, resuelven este problema otra vez, movimiento browniano, dinámica browniana de partículas cargadas en un campo magnético. Ahora, ¿de qué va este asunto? Aquí resuelven el problema de manera numérica, establecen un formalismo de computadora, simulación con este problema. Y bueno, pues a estos señores lo que ocurre es que en este artículo citan mi trabajo y comparan todos los cálculos numéricos que hicieron con la parte teórica que nosotros hicimos. O sea, uno por uno, desplazamiento cuadrático promedio de X, desplazamiento cuadrático de Y, de la velocidad de X, de la velocidad de Y, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos partieron de esta ecuación que nosotros establecimos para descomponer estas oscilador armónico. Aquí está acoplado, aquí no, vean, este es el convencional, oscilador armónico convencional, fricción, fuerza armónica y ruido. Aquí es fricción, fuerza armónica y campo magnético, ruido, fricción, fuerza armónica y campo magnético, están acoplados. Entonces, ¿cómo desacoplarlo? Ese es el argumento del señor Landau, que me dio la luz para poder desacoplar este problema al espacio completo. Y entonces, bueno, pues aquí ellos citan algo curioso. ¿Sí? Es curioso que notar que aunque la solución analítica para el movimiento browniano, el oscilador browniano, oscilador armónico, sin campo magnético, haya sido conocido por más de medio siglo. El problema del oscilador armónico en un campo magnético ha sido resuelto analíticamente muy recientemente por Jiménez Aquino y compañía. O sea, necesitaban ese trabajo, y voy a mostrar solamente una gráfica en donde se compara los puntos rojos es la simulación y las líneas es la teoría. Entonces, varias figuras, son como 11 figuras en ese artículo, y todas siempre se citan referencia 36. En ese artículo la referencia 36 es la que les acabo de presentar. De manera que el problema del movimiento browniano en un campo magnético, como me había dicho aquel referee, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera encontrado tanta información y tantas cosas que todavía puedo seguir aplicando el formalismo de las matrices de rotaciones. Bueno, obviamente que uno ya dice, bueno, pues ahora ya que resolviste el problema, ¿a dónde lo aplicas? Ese es el otro de los puntos. ¿A dónde puedes aplicar lo que estás estudiando? Resonancia estocástica es la presencia de una señal débil externa a un sistema y el ruido interno que tiene el mismo sistema. Imagínese usted la partícula en un fluido, pero además le añaden una fuerza oscilante. Pero esta idea de la resonancia estocástica surgió en 1981 por un científico italiano, Renzi. Establece cómo estudiar la resonancia estocástica. Y esto, por ejemplo, yo todavía tengo pendiente este problema con el campo electromagnético. Obviamente sé que se puede hacer, pero requiero tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, les voy a comentar, hay un mecanismo, primero les voy a comentar un poco de la resonancia, a grosso modo, y qué otro mecanismo alternativo hay de la resonancia y que puedo aplicar el campo electromagnético. Por eso es que aquí queda pendiente este problema, ¿no? La resonancia estocástica, como les comentaba, el señor Benzi, Sutera, Piani, en el Journal of Physics de 1981, propusieron la ecuación de Langevin con un potencial biestable y una partícula browniana aquí en uno de los pozos. ¿Okay? ¿Y en qué consiste la resonancia estocástica? Una fuente interna de ruido es donde está metida la partícula, el ruido, es el rayo térmico, la entrada de una señal débil, campo, ¿no? Una barrera que hay que vencer, o sea, la barrera potencial, para poder realizar la siguiente función. Bueno, déjenme mostrarles. Aquí está la ecuación de Langevin, aquí está la fuerza determinista, la señal externa, oscilante y el ruido. De manera que esta tiene que ver con el potencial que uno introduce, es el potencial estable, y bueno, depende del tiempo porque
porque a la hora que uno define potencial efectivo, introduce este término dentro del potencial feminista, precisamente feminista, y bueno, define potencial efectivo. De manera que este potencial es oscilante. La característica de la resonancia estocástica es la siguiente. Si la señal es muy pequeña, la partícula no va a sentir pues es probable que ahí se quede y esté ahí fluctuando, ¿sí? Si el ruido es muy fuerte, de manera que entonces la partícula es muy probable que se da del otro lado, y es muy fuerte que a lo mejor se difunde por aquí y se olvida del potencial. La pregunta es, ¿cuándo se habla de resonancia estocástica? Se habla de resonancia estocástica cuando hay un cierto valor umbral del ruido que entra en resonancia con la frecuencia de oscilación del campo externo. Cuando eso ocurre, entonces la partícula, debido a la misma modulación del campo de potencial, la partícula comienza a oscilar de manera sincronizada de un pozo de potencial al otro. Por eso aquí marca cuando se va para acá, y luego regresa, y luego ya se está. Entonces la resonancia estocástica tiene que ver con un valor umbral del ruido que entra en resonancia con la frecuencia del campo externo, de tal manera que esta partícula comienza a realizar ese movimiento digamos, de ir de un lado para otro del proceso de potencial. Y claro, aquí está bueno, aquí más o menos. Y estas, primero uno tiene que calcular. Lo que hizo Lenz fue calcular el tiempo de paso que le toma la partícula ir de aquí para acá. Y entonces, ese tiempo lo tuvo que relacionar con el tiempo de oscilación, con la frecuencia de oscilación de la señal externa. Y bueno, encontró esto, las oscilaciones estocásticas, oscilaciones entre los pozos de potencial con una tasa dada por la ley de Kramers, o sea que ese es el tiempo de paso, ¿no? Donde omega es la frecuencia de oscilación de los mínimos y esta es la del máximo. En presencia de una señal periódica débil, la frecuencia omega de la señal, el potencial se balancea. O sea, cuando metemos la señal, el potencial es dependiente del tiempo, por eso se balancea. Aun cuando la perturbación es débil, para forzar a la partícula a saltar entre los pozos, los saltos debido al ruido se pueden sincronizar con la perturbación para producir resonancia estocástica. Y eso ocurre cuando el tiempo de paso, que espera, que llaman, es comparable con la mitad del periodo de oscilación. Eso fue lo que hizo Lenz, y entonces la partícula comienza a oscilar de un lado para otro. Ese es el fenómeno de la resonancia estocástica, porque hay resonancia determinista, ¿no? Que produce esos picos de repente de las frecuencias de oscilación. Y aquí se puede ver, ese es el umbral que hay que vencer. Aquí están las modulaciones débiles del campo externo, es una onda sinusoidal, y estas son las fuerzas, las fluctuaciones. Y lo que está pasando es que aquí logra vencer el umbral y se va al siguiente. Viene, donde ven ustedes los picos, es porque se suma la señal, y cuando se suma la señal y el ruido produce que se vaya al siguiente pozo, y entonces hay un tren de picos que representan precisamente cuando ocurre la resonancia, comienza a ir de un lado para otro. Y estas son otras cantidades que uno puede ver que efectivamente se presentan los piquitos por ahí, y este es, por ejemplo, otro pico por ahí. O sea que el fenómeno de resonancia, así como lo ven, hay que calcular el tiempo de paso, de ir de un pozo a otro, y ver cómo se sincronizan, tratando de establecer la herramienta apropiada. Entonces, todo este fenómeno de la resonancia estocástica se ha ido a otros campos de la física, como es la biología. Por ejemplo, hay un grupo en Missouri, el profesor Moss,